¿Cuántas veces en tu vida has escuchado las palabras, haz lo correcto, haz lo correcto? ¿O qué tal esto? Haz lo que es bueno. Sabes, el Dios de la Biblia nos dice que hagamos lo que es bueno. De hecho, Jesús fue identificado y etiquetado por quienes lo observaban como alguien que andaba haciendo el bien. Y luego, si avanzas hasta el libro de los Hechos, ¿qué escuchas y qué lees? Lees acerca de los cristianos haciendo lo que es bueno. Y aquí vamos a estar viendo Romanos 13 porque es muy poderoso y se aplica a todos nosotros, amigos. Cada uno de nosotros debe recibir el mandamiento en las Escrituras a obedecer a los gobiernos que Dios ha establecido. Sí, me escuchaste bien. Dios nos ha dado el gobierno que preside sobre el lugar donde tú y yo vivimos. Podría ser un condado, podría ser un estado, una provincia, un reino o una nación. Dicho esto, ¿cómo debemos vivir? Y no solo eso, ¿cómo debemos vivir bajo la autoridad del gobierno? Que, por cierto, Dios inventó. Pero ¿qué pasa si el gobierno va en contra de la voluntad de Dios? Cuando el gobierno se vuelve ofensivo para Dios, bueno, vamos a ver algunas cosas muy importantes para entender cómo vamos a vivir tú y yo bajo el gobierno en el que nos encontramos hoy. Tú y yo estamos en un mundo, en un gobierno, no por accidente, sino por lo que Dios ha establecido. Entonces, pagamos impuestos, obedecemos las leyes, seguimos a nuestros líderes. Vamos a averiguarlo. Tomemos nuestras Biblias y entremos en este estudio. Haz lo que es bueno. En nuestro interior hay un sentido de rebeldía que surge. Y así, cuando la Biblia dice debes obedecer a las autoridades, no nos gusta oírlo. Sin embargo, Dios ha establecido las autoridades. Son buenas, ordenadas por Dios. Y están aquí para nuestro bien. Y ellas, escucha, el mal, el peligro y la maldad no solo reconocen, sino que deberían temerle a cada una de las autoridades en general. Ese es el plan de Dios. Escucha, iglesia, ¿el mal le teme hoy a las autoridades? No, de hecho, en la mayoría de los casos descubrimos que las autoridades son malvadas. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Piensas, cómo puedes decir eso? Escucha, lo oirás del profeta Isaías. Pero escucha esto. La Biblia nos dice, por cierto, respecto a esto en Éxodo 20:12, de hecho es el 5º mandamiento. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿No es interesante que de alguna manera el 5º mandamiento sea, obedece a tu mamá y a tu papá? Y yo creo que para los padres el 6º mandamiento es, no matarás. Eso es un poco, bueno, en realidad eso fue una broma. Pero bueno, escucha esto. Si estamos leyendo y escuchando sobre la obediencia, y es interesante que la Biblia nos diga en el 5º mandamiento que los niños deben honrar a sus padres, y para los padres y madres, porque ellos son la autoridad de Dios puesta sobre tu vida. Y tú debes obedecerlos en el Señor, por supuesto. Dice en Efesios 6:1, respaldando esto, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y ahora, en el versículo 2, cita Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿No es interesante? Es el 5º mandamiento, pero el 5º mandamiento es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Si los niños obedecen a sus padres, tendrán una vida buena y larga en la tierra. Traducción. Si desobedeces la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, en este caso mamá y papá, observa. Tendrás una vida buena, saludable, larga y próspera, porque aprenderás a ser un buen ciudadano, aprenderás a trabajar duro, aprenderás a cumplir tu palabra, aprenderás sobre ética y moralidad. Habrás sido criado por tus padres, y el trabajo de un padre es preparar a un niño para el gran mundo que hay allá afuera. Y cuando esto se hace bien, los niños prosperan. Dices, bueno, tuve una experiencia horrible. Lo que quiero decir es que hay buenos ejemplos de paternidad, ¿cierto? Y hay malos ejemplos de paternidad. Todos conocemos lo bueno y lo malo. Y quiero que escuches lo siguiente. ¿Eso niega el llamado de Dios a que los padres sean padres? No. Los padres deben ser padres, sin importar el tipo de experiencia que hayan tenido. Escucha, porque tuviste un matrimonio malo, no significa que Dios esté en contra del matrimonio. Cuando las cosas se desordenan por culpa de los humanos. ¿Están conmigo? Tengan eso en mente. Hoy voy a traer claridad en este asunto para que lo conozcan. Así que esta es una clase práctica. ¿De acuerdo? Esto es interactivo. Entonces, si Dios verdaderamente creó el gobierno en la Biblia y es para el bien de la humanidad, en el mundo en el que tú y yo vivimos actualmente,
¿existen los gobiernos malos? Sí, lamentablemente. Entonces, ¿qué está mal? Lo que está mal es que el hombre, en un acto de rebeldía, está haciendo gobierno sin Dios. Incluso si nos remontamos a nuestros padres fundadores, no todos eran cristianos, pero todos estaban de acuerdo en que la Biblia es la manera de comenzar una nación y de sostenerla. Todos dijeron eso. Algunos de los escritos más importantes sobre esto son de los dos tipos que más críticas reciben por ello, y esos son Thomas Jefferson y Ben Franklin. Pero hay algo que deben recordar. John Adams dijo, si alguna nación en el mundo tomara la Biblia como su libro principal, esa se convertiría en una gran nación. Eso lo dijo John Adams. Respaldando esto, iglesia, anoten esto si pueden. Isaías 33:22. Esto es asombroso. Y nuevamente, si leen algo sobre la fundación de nuestra nación, este versículo juega un papel importante en el nacimiento de los Estados Unidos. Me pregunto si saben esto o no. Entonces, ¿cómo crearon nuestro gobierno nuestros padres fundadores? ¿Saben lo que les dicen? No me lo estoy inventando. Pueden ir a verlo después. Ellos determinaron que, al observar todos los gobiernos del mundo, fallaban en este punto o fallaban en aquel punto. Y ¿están escuchando? Hasta que los padres fundadores de nuestra nación crearon una república, el mundo entero solo había conocido el derecho divino de los reyes como gobernantes absolutos y supremos con poder ilimitado. Estadounidenses, despierten. El mundo solo había conocido el derecho divino de los reyes como sus gobernantes hasta que surgió, escuchen, aquí en Estados Unidos, llamado la República. Y esto es lo que dijeron nuestros padres fundadores. ¿Cómo lo mantenemos correcto? ¿Cómo evitamos que se convierta en una tiranía? Y fueron a Isaías 33:22 y dijeron, esto es lo que vamos a hacer. Escuchen, porque el Señor es nuestro juez. Crearemos un poder judicial. Habrá quienes serán jueces. Habrá quienes conocerán la ley. Perfecto, tenemos uno. ¿Y qué hay del segundo elemento? El Señor es nuestro legislador. Va a ser necesario tener una rama legislativa para crear leyes a medida que esta nación avance. Muy bien, ese es el número 2. Escuchen, ¿hay un tercero? Sí, hay un tercero y es el único que queda. El Señor es nuestro Rey, Él nos salvará. Este pasaje, este versículo, fue el que usaron nuestros padres fundadores en el nacimiento de este país para asegurar y consagrar la división de poderes, de modo que ninguno de esos grupos pudiera volverse tiránico. Bueno, ¿cómo evitas que se vuelvan tiránicos? No solo la Biblia. Esta nación fue fundada sobre la Biblia. Eso es un hecho histórico indiscutible. El libro de texto número 1 de nuestras colonias era la Biblia. Y al incorporar este gobierno, redactaron la Constitución. Es la Constitución de los Estados Unidos la que nos recuerda estas tres ramas y cómo funcionan y deben funcionar dentro de los límites de la Constitución. Pero eso presupone que conoces la Constitución. Y si se obedece y se aplica, ¿saben lo que sucede? Llegas a una nación que ha sobrevivido 250 años y al lugar donde nos encontramos el día de hoy. La parte aterradora es que tenemos a mucha gente que quiere desechar la Constitución. Cuando eso suceda, se acabó. Pero cuando hablamos de esto, es muy importante. Cuando hablamos de que Dios establece el gobierno, ¿incluye eso a gobiernos hostiles o gobernantes anticristianos? Podría sorprenderte al descubrir que la respuesta podría ser absolutamente sí. Simplemente depende. Definitivamente esto no va a alegrarte el corazón, pero es un hecho, esto es la verdad. Sabemos que hay gobernantes y líderes malos, aunque Dios dice que Él establece las autoridades. Entonces, ¿eso significa que Dios está estableciendo el mal para nosotros? ¿Eso significa que Dios está instaurando gobiernos malos? Bueno, es así. Puede haber gobernantes malos porque Dios en primer lugar está juzgando a una nación por sus acciones. ¿Sabías eso? Quizás quieras anotar esto. Dios le concederá a una nación gobernantes malos debido a las acciones de esa nación. En otras palabras, cada uno obtiene lo que merece. ¿Comprendes? ¿Qué tal esto? El número 2 es que puede haber malos gobernantes porque Dios va a usar a una nación como una herramienta suya. Leemos eso mucho en el Antiguo Testamento. En tercer lugar, puede haber malos gobernantes porque Dios está preparando una nación para el avivamiento. Israel es un gran ejemplo de eso y entonces puede surgir la duda de dónde Dios usará lo que es malo. Él no lo causa, lo usará y despertará
permitirá y hará que la gente despierte a lo siguiente. Vaya, esto que estamos viviendo es verdaderamente horrible. Necesitamos volver a Dios. Y tal vez Dios tenga misericordia y envíe un avivamiento. ¿De acuerdo? ¿No sería genial? Y espero que esa sea la respuesta, porque la última es, a veces temo que es donde estamos. Y es que podríamos tener malos gobernantes porque Dios está a punto de destruir una nación. Pregunta, ¿Dios destruye naciones? Sí, todo el tiempo. Bueno, ¿cómo sucede eso? Pues según la Biblia, Él pone reyes y también quita reyes, y Él los recompensa según sus obras. Eso es lo que podemos encontrar en las Escrituras respecto a este punto. Así que existe la realidad del gobierno divino. En otras palabras, Dios siempre estará interesado y atento a cualquier gobierno que haya sobre la tierra, sin importar el nivel que tenga. Podría ser una ciudad local, una presidencia, el reino de un rey o algún gobierno local, pero sabemos esto con certeza. Todos los malos gobiernos responderán ante Dios en el día del juicio. Eso incluye tanto a los buenos como a los malos gobiernos. Pero incluso Satanás, me parece fascinante, incluso Satanás en la Biblia es usado a veces por Dios. Satanás a veces es usado por Dios como un martillo o como una llave inglesa u otra herramienta. ¿Sabías que Dios usa a Satanás? Dios no causa las cosas malas, pero Dios las utiliza para nuestro bien. Y Satanás es una de esas herramientas. Eso es algo extraño. El número 2 es la prioridad del gobierno divino. Pensarás, Jack, ¿por qué necesito saber esto? Solo soy un cristiano. Bueno, si ese es tu pensamiento, por eso estás aquí hoy. Recuerda, no hay coincidencias. Siempre me cuesta trabajo decir esa palabra, porque mi hija Rebeca creció diciendo todo el tiempo lo siguiente: no existen los coincidings. Así que cada vez que digo la palabra coincidencia, escucho coinciding. No podía decirlo cuando era niña, así que ella decía, eso es un coinciding. Suena tierno, pero Dios dice, no. Escuchen, la Biblia aquí es clara. Leímos el versículo 1 y continúa. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Y eso debería producirte un pequeño escalofrío, porque cuando miras a tu alrededor en el mundo, ahora mismo escucha muy bien, piensa en esto. ¿El gobierno de China ha sido designado por Dios? La respuesta es sí. ¿Qué pasa con Corea del Norte? ¡Caramba! Dios dice que sí. Piensas, bueno, no estoy de acuerdo. Dios dice, tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Escucha, seamos honestos. Llévalo más cerca de casa. El gobierno de Biden fue designado por Dios. El gobierno de Trump fue designado por Dios. Mira, a veces empezamos a pensar de manera demasiado simple sobre todo este asunto. Mucha gente dice cosas como esta. Vaya, mira eso, mi casa se quemó. Bueno, es la voluntad de Dios. Espera un minuto. No creo que se suponga que debas pensar así. Miren, mi bebé acaba de caer en las vías del tren. Y entonces, ¿ahora qué es lo que pasará? Que se haga la voluntad de Dios. ¿Tú sabías que el pensamiento fatalista es en realidad la base fundamental de un sistema de creencias que es mundialmente muy famoso? Y está mal. Dios dice, por ejemplo, que si la gente buena no se involucra, entonces eres culpable cuando podrías haber hecho el bien y no lo hiciste. Así que podemos, por favor, respirar hondo y darnos cuenta de que hay un equilibrio, que mientras hagamos lo que se nos llama a hacer según la Biblia y dejemos que Dios sea Dios, todo estará bien. Incluso si vivimos bajo el gobierno más tiránico del mundo, Dios hará lo que ha planeado e incluso escuchará el clamor de una nación entera o de aquellos que creen en Él dentro de una nación, y hará que esa nación cambie de rumbo. Antes de leer este importante versículo, debo decir que todos ahora vivimos en un gobierno que está tan increíblemente alejado de sus orígenes fundamentales, que tenemos personas en este país que están usando su cargo electo para enriquecerse personalmente y abusar descaradamente de nuestro país. Lo exigen así. Y esto va a continuar hasta que la gente alce la voz. Y probablemente estés pensando, bueno, pero no creo que debamos hablar porque acabas de decir hace poco que en la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades que están sobre nosotros. Sí, es correcto, hasta que esas autoridades dejen de hacer el bien. Dices, ¿acaso una autoridad a la que nos sometemos y es buena puede corromperse? Proverbios 21:1 dice, como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano del Señor,
quien lo conduce a todo lo que quiere. Dios tiene el control. Y también sabemos por la Biblia y la historia que Dios espera que personas buenas marquen la diferencia. Para quienes tienen amigos que dicen que nunca deberíamos involucrarnos en política, ¿me escuchan? Voy a ser muy literal con ese comentario. Los cristianos nunca deberían involucrarse en la política, ni cambiar las cosas en el ámbito gubernamental. Nunca debería suceder. Vamos a suponer que tienes razón. Entonces asegurémonos de que cada mujer en la India muera quemada cuando su esposo muera, ¿verdad? ¿Qué hay de malo en eso? Por supuesto que no hay nada de malo en eso, porque es lo que el gobierno dice. ¿Estás de acuerdo con eso? Por favor, ahora vamos a continuar. Para aquellos de ustedes que dicen, nosotros solo predicamos el evangelio, no nos involucramos en la política. En el país de la India, un misionero llamado William Carey, que fue a la India a predicar el evangelio, vio lo que sucede en el rito del sati, que cuando el hombre hindú muere, entonces lo cubren con su pira funeraria, madera y ramas, hojas y telas, cubren su cuerpo y las ponen a ellas encima, las atan a él y todo eso lo queman junto con él porque ya ha muerto. Y así había sido en ese tipo de ritos siempre hasta que un cristiano apareció con una Biblia para predicar el evangelio en la India. ¿Y adivinen qué pasó? Él cambió la ley. Oh no, él no debería haber cambiado la ley. Debería haber sido sumiso al gobierno del lugar al que llegó. Noten que las mujeres aquí dicen que no. Chicos, escuchen de nuevo. A la gente no le gusta esto porque es la verdad pura y sincera. ¿Qué piensan ustedes sobre la esclavitud? Tendríamos mucho que aprender del pastor John Witherspoon, junto con otros hombres llamados John Hancock, John Adams. Pero los más importantes y vehementes en estos temas fueron Ben Franklin y Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era dueño de esclavos. Por favor, lean lo que él pensaba sobre la esclavitud y lo que hizo para acabar con ella. Por favor, escuchen. Quieren esterilizar la historia en un instante, pero no funciona así. Es difícil girar un barco tan grande. Escuchen, pero hay que empezar a girarlo de a poco. Y mucha gente no se da cuenta de que cuando el gobierno humano está bajo el temor de Dios o la prioridad de Dios, ese gobierno será exactamente como Dios lo diseñó, una gran bendición. Pero ¿te has dado cuenta? Estoy seguro de que sí, que solo los ateos y las personas sin Dios quieren que los cristianos se mantengan fuera del gobierno y la política. Voy a repetirlo. ¿Te has dado cuenta de que solo los ateos y las personas sin Dios quieren que los cristianos se mantengan fuera de la política? No son tontos, no son nada tontos. Eso es algo grandioso. Básicamente lo que dicen es, queremos controlar todo. Queremos pornografía en las escuelas públicas. ¿Qué te pasa? ¿Tú no quieres? Si no quieres, deberías mantenerte fuera de la política. ¿No es una locura? Creemos que los niños deberían ser expuestos a esta información. Y si no estás de acuerdo, mantente fuera de la política. Espera, ¿nosotros vamos a definir el matrimonio? Eso es lo que dicen. Y nuestro Dios lo inventó. No nos hables y no prediques nada sobre el aborto. Ese es nuestro territorio. Eso es exactamente lo que se supone que debe decir la locura. Eso no debería sorprender a ninguno de ustedes. Pero si nos escabullimos y nos acobardamos porque ellos son más ruidosos que nosotros, está mal. No entendemos la verdad que Dios nos ha dado. Proverbios 29:2 nos dice esto. Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra. Pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. La profecía bíblica tiene mucho que decir sobre la prioridad del gobierno divino. Pero escuchen esto. En 1 Corintios 15:24, la Biblia dice, entonces vendrá el fin. Ese es el fin del mundo, el fin del gobierno humano. Cuando Él entregue el reino a Dios, es decir, Cristo entrega el reino a Dios el Padre, cuando ponga fin a todo lo gobernado por humanos y a toda autoridad y poder humano, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Habrá un momento en que Cristo vendrá y desterrará todo gobierno humano. Él establecerá su gobierno en la tierra.
cada vez que tú y yo leemos palabras como obedecer, someterse, autoridad, normalmente no queremos escuchar eso. Y hay una razón para ello. Dentro de nosotros hay una naturaleza de rebeldía. Eso es porque tenemos una naturaleza caída. Nuestra naturaleza está caída. Por eso vino Cristo, para liberarnos, no solo de nuestros pecados, sino de nuestro yo. Y así, cuando Dios nos manda a hacer lo bueno, lo hace por amor a nosotros. Hacer lo bueno en nuestras escuelas, hogares, matrimonio, trabajos, vida. Hacer lo bueno en cuanto a nuestra experiencia en la iglesia. Hacer lo que es bueno incluso con el gobierno, según la palabra de Dios. Y recuerda esto, hacer el bien es lo que se nos exige como creyentes. Nosotros, tú y yo, somos embajadores. Representamos el reino de Dios. Pero ¿qué pasa si ese gobierno que ha sido ordenado por Dios toma esa autoridad y la destruye? En otras palabras, el gobierno no está operando bajo la autoridad de Dios. Comienzan a hacer leyes que van en contra de la palabra de Dios o en contra de la voluntad de Dios, la voluntad expresada de Dios. ¿Qué hacemos nosotros como creyentes? Bueno, escuchen. Cuando la ley cruza la línea, según Dios en Romanos 13, se convierte en algo ilegal. Y es ahí donde tú y yo debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que oremos. Necesitamos oración en este caso, ¿verdad? Padre Celestial, venimos ante ti hoy y te pedimos que nos bendigas como pueblo para caminar en discernimiento y sabiduría, sea cual sea el gobierno bajo el que estemos. Cada uno de nosotros, sin importar en qué continente estemos, respondemos ante un gobierno. Podría ser un reino. Podría ser algo que sea una república o una democracia o incluso podría ser una tiranía. Señor, haz que seamos testigos de tal manera que lleve a otros a considerar verdaderamente a Jesús, porque el gobierno supremo, la política suprema y definitiva, vendrá con el glorioso regreso de Cristo. Así que, Señor, haz que ahora caminemos contigo en esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amigos, en jackgibbsesp.com pueden encontrar mucho más sobre cómo caminar con Jesús mientras juntos recorremos la palabra de Dios.